Muchas gracias, señora presidenta. Honorable Sala, me corresponde, en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, proceder a el informe del proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica boletines 13501-07, 13617-07, 13627-07 refundidos. Se dio cuenta de esta iniciativa, señora presidenta, ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 15 de julio del 2020, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por tratarse de una iniciativa de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, cabría discutirla en general y en particular a la vez. Este artículo único, que incorpora disposiciones transitorias en la Carta Fundamental, requería para su aprobación del voto conforme de las 3/5 partes de los senadores en ejercicio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 127, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Para el análisis de la iniciativa, la Comisión escuchó a diversos personeros y especialistas en materia, a saber, la ministra del Trabajo y Previsión Social, al ministro de Hacienda, al superintendente de Pensiones, a los académicos e investigadores señora Lisette Enríquez, Bettina Hortz y los señores Arturo Fernando Atria, Tomás Jordán, Jorge Correa Sutil, Rodrigo Vergara y Marcos Kremerman. Le pediría, señora presidenta, si pudiéramos guardar silencio en la sala por la importancia del proyecto que estamos discutiendo. Por favor, señora presidenta. Bien, solicito a los colegas que vuelvan a sus asientos y prestemos atención, por favor, al informe. Gracias, señora presidenta. La iniciativa acordada por la Honorable Cámara de Diputados consta de un artículo único que agrega una disposición transitoria 39ª nueva a la Carta Fundamental. Esta disposición transitoria, en el marco de las medidas destinadas a mitigar los efectos sociales derivados del estado de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, tiene por objeto autorizar excepcionalmente a los afiliados del sistema privado de pensiones y regido por el Decreto Ley 3.500 de 1980, de manera voluntaria y por única vez, y reitero, de manera voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, determinándose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomentos. Si el 10% de los fondos acumulados fueran inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a las 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. En la Cámara de Diputados, este proyecto de reforma constitucional fue aprobado en general por 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. En particular, el mismo proyecto en la Cámara de Diputados fue aprobado por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones. Sintéticamente, los principales fundamentos de las mociones que dieron origen al proyecto de reforma constitucional de que se trata se reseñan brevemente a continuación. La primera moción corresponde al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica el boletín 13501-7. Su idea matriz es la de modificar la Constitución Política de la República para facultar a los afiliados a retirar un monto determinado de los fondos previsionales de su propiedad sin dañar la futura pensión. Como antecedente, esta moción señala el artículo 19, número 18 de la Carta Fundamental, que establece el derecho a la seguridad social cuyo objeto es atender los estados de necesidad en que puedan situarse las personas derivadas de la incertidumbre propia de la vida. Así, ante situaciones como la vejez, la invalidez o la sobrevivencia, se consagran determinadas prestaciones que permiten la subsistencia pese a la existencia de dicho estado de necesidad. Señora presidenta,
solicitaría, hay un ruido en la sala que es difícil poder mantener este. Solicito silencio, colegas, por favor, para... Hace como eco las separaciones, entonces les Perfecto. pediría que por favor guardemos silencio. En este marco, y atendida la emergencia sanitaria y el deterioro económico que ésta ha producido en las familias, la moción confiere a los afiliados del sistema previsional el derecho a retirar mensualmente desde 5 ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF de su cuenta de capitalización individual, cumpliéndose los siguientes requisitos: que exista un estado de excepción constitucional, de catástrofe por calamidad pública derivado de la pandemia, o bien una declaración de alerta sanitaria de la autoridad respectiva, y que los fondos previsionales en la actualidad registre el afiliado proyectados a la edad de jubilación sean insuficientes para financiar una pensión superior a las 25 UF en la forma que determine la ley. La segunda moción corresponde al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, que autoriza el retiro total o parcial de los fondos previsionales en las condiciones y bajo los aspectos que señala. Boletín 13.617-07. Esta moción tiene por finalidad declarar constitucionalmente el derecho de propiedad de los afiliados sobre los fondos de pensiones, así como modificar obligaciones para adecuarlas a la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. En tal sentido, la iniciativa se funda en el actual trance que atraviesa el sistema privado de pensiones, susceptible de ser modificado a la luz del primer numeral del artículo único del proyecto en comentario, que luego de invocar el derecho de propiedad constitucionalmente garantizado, regula determinadas condiciones bajo las cuales puede ejercerse el derecho a la propiedad sobre los fondos previsionales. Asimismo, teniendo presente la crisis sanitaria y económica que sufre nuestro país, el segundo numeral del artículo único autoriza en condiciones excepcionales, como la declaración de catástrofe por calamidad pública, el retiro de fondos previsionales con obligación de reintegro. La tercera moción que se ha refundido corresponde al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial y posterior reintegro de los fondos previsionales con ocasión de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud o la vida de las personas. Boletín número 13.627-07. Esta moción, refiriéndose a la contingencia sanitaria y crisis económica del país y luego de arguir que las medidas impulsadas por el Gobierno no satisfacen las necesidades de las personas, propone que los afiliados puedan retirar un monto base superior a los ingresos fijados como límite a la línea de pobreza, que también sería superior a lo contemplado por el aporte fiscal ofrecido por el Gobierno a través del ingreso familiar de emergencia. La moción considera un límite máximo susceptible de ser retirado, esto es de 10% del total contenido en la cuenta de capitalización individual del afiliado, para atender a la responsabilidad que debe existir asociada al retiro desde la perspectiva de la estabilidad de los fondos y su rentabilidad. Además, para minimizar el impacto futuro sobre el futuro monto final que el afiliado recibirá al momento de pensionarse, la moción propone un fondo de reintegro destinado exclusivamente a restablecer en las cuentas de capitalización individual los montos retirados por los afiliados. La idea de legislar acerca de esta instancia fue aprobada por la comisión, que presido por 3 votos a favor, los honorables senadores Araya, Buenchumilla y quien habla en su calidad de presidente, y en contra con el voto de los honorables senadores señores Alamán y Pérez Varela. Con motivo de la discusión en particular, la comisión incorporó a la disposición 39ª transitoria acordada en el primer trámite constitucional las siguientes enmiendas que paso a señalar. Intercaló un inciso segundo nuevo para precisar que los fondos retirados se considerarán intangibles para todo efecto y no podrán ser objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en juicios de divorcio, sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias. Intercaló un inciso cuarto nuevo
para aclarar que los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada la presente reforma constitucional, con independencia de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado. Es la prolongación para ejercer el derecho de retiro. Incorporó un inciso quinto nuevo para permitir a los afiliados efectuar la solicitud de retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial que al efecto dispongan las administradoras de fondos de pensiones, asegurando un proceso eficiente y sin demoras. Los fondos que le corresponden al afiliado se transferirán automáticamente a una cuenta 2 sin comisión de administración ni costo alguno para él, o a una cuenta bancaria o de instituciones financieras o cajas de compensación, según lo determine el afiliado, en hasta 2 cuotas de un máximo de 75 UF cada una. Los retiros que se efectúen serán compatibles con las transferencias directas, beneficios, alternativas de financiamiento y, en general, las medidas económicas que la ley o las disposiciones reglamentarias establezcan a causa del COVID-19 y no podrán considerarse el retiro de fondos para el cálculo de las demás medidas adoptadas en razón de la crisis o viceversa. En definitiva, esta indicación establece que son complementarios los beneficios que se obtengan por leyes particulares o beneficios con la reforma constitucional de retiro del 10%. Incorporó un inciso sexto nuevo que busca despejar toda duda en orden a que se considere afiliado al sistema privado de pensiones regido por el decreto 3500 de 1980 a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia. Intercaló, por otro lado, nuevos incisos octavo y noveno, que precisa que estarán exentos de costo para los afiliados todos los aspectos referidos a la forma de implementar el sistema de transferencias de fondos y otras medidas que se adopten en virtud de este proyecto. Además, se exige a las administradoras de fondos de pensiones enviar a la Superintendencia de Pensiones todo antecedente sobre el cumplimiento de las medidas que se adopten y al Banco Central cuando corresponda. Por último, se encarga exclusivamente la observancia, fiscalización y sanción de las obligaciones que se imponen a las administradoras de fondos de pensiones a la autoridad competente dentro de sus atribuciones legales. Se incorporó, por último, un inciso final que establece que los fondos previsionales de los afiliados del sistema de pensiones regido por el Decreto Ley 3500 de 1980, ahorrados tanto en la forma obligatoria como voluntaria, serán inembargables e inexpropiables. Por otra parte, señora presidenta, la Comisión agregó una disposición transitoria 40ª nueva que recoge ideas que fueron discutidas en el primer trámite constitucional. Esta nueva disposición transitoria crea el denominado Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, financiado con aporte de empleadores y del Estado, y cuyo objetivo será financiar, bajo criterios de progresividad, complementos de pensiones producto de los montos retirados. En estricto derecho, se ha repuesto un artículo que había sido rechazado en la... Al efecto, la disposición mandata al presidente de la República para enviar en el plazo de un año desde publicada esta reforma constitucional un mensaje en el cual se propondrá la forma y financiamiento del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones. La administración del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones será realizada por una entidad pública y autónoma de forma directa y solidaria, procediendo al momento de la jubilación del afiliado a complementar la pensión según determine la ley respectiva, para que el retiro de fondos no afecte el derecho a la seguridad social. La entidad pública y autónoma que administre el Fondo Colectivo de Solidario de Pensiones deberá velar porque las inversiones que se hagan con cargo a estos recursos sean realizadas, promoviendo la sostenibilidad económica, social y medioambiental del Estado. Establecida por la ley, esta entidad pública y autónoma, al quinto día hábil, las administradoras de fondos de pensiones traspasarán a el total de los fondos que administren y no tengan titular determinado o determinable en ese momento. Señora presidenta, este es el informe de lo resuelto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y antes de poner término, quiero señalar que en la Comisión las exposiciones de constitucionalistas, economistas, fueron recibidas en cantidad de 4
por el bloque opositor, 4 por el bloque de gobierno, y se recibió también in extenso al superintendente de pensiones para hacer preguntas y para resolver inquietudes que se plantean. Esa es la discusión que se le ha dado a este proyecto y es todo cuanto puedo informar para abrir el debate sobre el proyecto que nos atañe. He dicho, señora presidenta.